Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. ¿De qué manera te sumás? Con tu pregunta que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. La puedes mandar escrita o en video, de la forma que te sea más práctica. Te queremos ver, queremos saber qué es lo que estás pensando. Lo mandás en el momento que quieras y vamos a tratar de darle respuesta. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que se nos da en esas situaciones donde tenemos que entrar a una cirugía. El quirófano nos da miedo y dentro de esos miedos uno de los principales es la anestesia. ¿Me voy a despertar en el medio de la cirugía? ¿Voy a despertarme? ¿Me voy a despertar después de la cirugía? Esas consultas se las vamos a transmitir a una especialista que viene para contarnos qué es lo que tenemos que tener en cuenta con los distintos tipos de anestesia y el uso de la anestesia incluso para el manejo del dolor crónico. En el noticiero médico hay un nuevo trabajo que quiero que te quedes, que nos marca evidencia nueva sobre la longevidad, la forma en la cual estamos envejeciendo. ¿Y tus preguntas? ¿Te preguntás quién las responde? No, ya lo sabés. Nuestro equipo, nuestro staff de ADN Buena Salud, el equipo médico más importante de la televisión argentina. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias, Mil. La verdad es un placer siempre poder contestar acá junto al equipo, junto a vos, todos los temas de salud que nos van llegando por todas las redes sociales. Vamos a hablar de algo muy importante, que es un test cognitivo, ¿no? Vamos a hacer interactivo nuevamente, a ver si tenés falta de memoria, principio de problemas ahí a nivel cognitivo. Vamos a ir a algunas preguntitas, a ver si te da más orientado a que, obviamente, siempre consultar al profesional, o en realidad es una memoria, una capacidad muy privilegiada. ¿Es desconcentración o estamos empezando a cursar alguna deficiencia de memoria? Eso lo vas a poder identificar con en el segmento del Dr. Lappmann. Sí, sí. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri, ¿cómo está? Buenas, buenas. Hoy tenemos experimento. Vuelven los experimentos de Delphi, qué bueno. Vamos a hablar un poco del almidón oculto en alimentos. O sea, ¿qué es este nutriente? ¿Qué efecto genera en nuestra salud? Y cómo detectar si los alimentos son ricos o no en almidón. Es el principal componente calórico de nuestra alimentación. Sí, y no solo eso, sino que es el principal componente que convertimos en azúcar en la alimentación. Okay. Entonces, ver por qué es que el exceso de almidón no es recomendable y cómo podemos combinarlo para así hacerlo más saludable en la dieta. Y vamos a identificar en tu segmento alimentos que tienen y no almidón con un experimento. ¿Lo vas a mostrar en vivo? Lo vamos a ver en vivo. Esperemos que salga. Vamos a ver si sale ese experimento. El licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. ¿Cómo está? Muy bien, ahora... Con corbata, qué bien. ¿Cómo me gustan los programas que están con corbata? Debo reconocer que a mí me viste Gaby. Gaby tiene una colección de corbatas increíble y digo, che, dale, préstamela para el programa. Sí, y él trae por no menos de 4 corbatas. Sí, siempre. Está bien, no menos de 4 corbatas. Entonces esa corbata que quedó ahí de suplente, la tenés Totalmente. vos. Y aparte, como tengo problema de memoria, según Gaby, que va a hablar de este tema, no sé si es para mí que esto es mío o vos me lo prestaste, ¿seguro? Te la llevás. No me extraña que te lo lleves. Ya hemos vivido cosas donde desaparece del programa porque Marca las tiene. Contame tu tema. Estás desprestigiando. ¿Quién maneja a quién? ¿La pantalla te maneja vos o vos la pantalla? Vamos a hablar de cuánto impacta el ¿La tema pantalla te del referís uso. al celular? Al celular, no, el tema ADN. A ver, la verdad, yo dejo esto sobre la mesa. Sí. ¿Pueden ustedes durante 30 minutos no tocar el celular? Difícil. A ver. Difícil. Bueno, acá tengo una en el aplicación que es para plantar tiempo y la pongo a veces, Pero porque realmente es adictivo. ¿Sabes lo que hago? Pongo el modo lunita para que no me aparezca. Bien. Porque cuando lo veo es donde, cuando ves que te aparece algo es donde vas a buscarlo. Bueno, vamos a hablar esto y también, ¿no te pasa que decís, espera, voy a ver algo? Y de pronto decís, no te puedo creer, pasó 1 hora, me colgué. Empecé a ver un montón de cosas que no te habían previsto. Bueno, vamos a hablar justamente de qué impacto tiene en tu cerebro el uso, digamos, del celular. La adicción al celular. Y nos vamos ya con el informe de anestesia. Gracias, Gaby. De nada. La anestesia es un procedimiento médico que utiliza medicamentos para bloquear la sensación de dolor y conciencia durante una cirugía o procedimiento médico. La anestesia puede ser general o local dependiendo del tipo de procedimiento y las necesidades del paciente. Aunque como todo proceso médico no está exento de riesgos y puede llegar a provocar algunos efectos secundarios, la anestesia es segura y efectiva cuando se administra correctamente por un profesional de la salud capacitado.
Y para tratar este tema estamos con la doctora Marina Moreira, que es médica anestesióloga y especialista en tratamiento de dolor. ¿Cómo estás, Marina? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos Para días. empezar a entender, ¿qué es la anestesia? Bueno, la anestesia es un estado de inconsciencia, analgesia y inmovilidad o relajación muscular. Ese es el estado ideal cuando uno hace una anestesia general de un paciente, además de amnesia, y evitar que el impacto de la cirugía le genere dolor al paciente. Normalmente hablamos, o acá vamos a puntualizar sobre la anestesia general, pero hay distintos tipos de anestesia. Sí, sí. Anestesia puede ser anestesia regional o anestesia general. La anestesia regional es cuando uno duerme una parte del cuerpo, por ejemplo, la mitad del cuerpo para abajo, que es la que se usa a veces en algunas cirugías, por ejemplo, en las cesáreas, o puede dormir un brazo cuando quieren operar un hombro o un codo. Eso se llama anestesia regional, porque uno lo que hace es dormir una parte del cuerpo. Y general es cuando dormís todo el paciente. ¿Cuáles son los miedos más habituales que tienen los pacientes antes de ingresar a una cirugía? Bueno, el miedo más habitual que tiene es, en general, los pacientes vienen muy ansiosos y se sienten muy vulnerables y tienen miedo de perder el control. Entonces, cuando uno empieza la conversación con el paciente, que lo empieza en la visita preanestésica, lo primero que tiene que hacer es entender que el paciente se siente vulnerable, que va a un lugar desconocido, y que la última persona que ves es a vos. Entonces tenemos que generar una relación de confianza con nuestro paciente para disminuir todos esos miedos que tiene o esas inquietudes que tiene ante algo desconocido. ¿Ese miedo de me despierto en el medio de la cirugía está presente? A veces sí. Ahora no es tan frecuente, sí fue muy frecuente en la época en donde salió alguna película o una serie que hablaba sobre el tema. Nosotros les explicamos que tenemos una forma de monitorear para evitar que pueda sentir algo o se pueda despertar. Así que en este momento es muy infrecuente, sobre todo porque nosotros monitoreamos mucho, tenemos monitores para evaluar en qué plano está el paciente. ¿Qué nivel de seguridad tiene la anestesia? En los últimos 50 años la realidad es que trabajamos en forma muy segura, porque monitoreamos absolutamente todo. Monitoreamos cómo está su función cardiovascular, cómo está la oxigenación de su sangre, cómo ventila, monitoreamos su hemodinamia. La realidad es que trabajamos muy seguros en este momento y además estamos muy entrenados, porque nosotros nos entrenamos para manejar la vía aérea, sabemos de farmacología, porque toda la medicación que nosotros usamos es una medicación que nosotros tenemos que saber exactamente cuánto tiempo dura en el organismo para poder administrarla. Además, estamos preparados para reanimar a un paciente en el caso de que haya alguna complicación. Y obviamente hacemos lo más hermoso, que es prevenir que el paciente tenga dolor, tratarle y que se despierte y que el paciente tenga una buena sensación. ¿Esa buena sensación se puede generar con la anestesia, que uno tenga un lindo sueño? Sí, ¿sabes qué? Una de las cosas más lindas que tenemos es cuando el paciente se despierta y sonríe. Y nos pasa muy frecuente eso. De hecho, son de los momentos donde uno se siente bien y se siente satisfecho sobre su trabajo. Abro al panel para que se sume con sus preguntas. A ver, el licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. ¿Qué tal? Hola. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué trabajo se hace previo justamente a la intervención, justamente frente a estos miedos? Y si hay alguna diferencia cuando son chicos o son adultos, ese trabajo previo. Sí, en general, cuando son adultos lo hacemos nosotros. Tratamos de buscar un lugar tranquilo para hacer nuestra entrevista. Y la conversación es bidireccional, porque nosotros lo que hacemos es conversar con el paciente para que pueda entender lo que necesitamos, o sea, lo que necesitamos que haga previo a la cirugía y poder, disminuir su ansiedad. Con respecto a los niños, tenemos que hablar con los padres, porque los niños a veces son muy pequeños o no entienden bien, hay que explicarles un poquito la consigna de otra manera. A veces hacemos juegos, o les mostramos, o nos disfrazamos. En algunos casos hay personas que se disfrazan antes de entrar al quirófano para que entre en confianza, porque la idea es que el paciente en ese tiempo genere confianza en nosotros como especialistas, para que entiendan que nosotros los vamos a cuidar durante todo el procedimiento anestésico, o sea, durante todo el procedimiento quirúrgico,
y que vamos a estar al lado de ellos y vamos a estar atentos a todo lo que pasa. Entonces buscamos la manera más adecuada para que cada paciente nos cuente lo que necesitamos saber para individualizar el acto anestésico y además para que evacuar sus dudas. Que en general las dudas que tienen son por conceptos que les contaron o algún acto anestésico previo que hayan tenido. Me salgo un rato de la cirugía y voy hacia los otros usos que tiene la anestesia. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, como yo mencionaba, para el tratamiento del dolor? Sí. Nosotros dentro de las subespecialidades que tenemos es especialista en tratamiento del dolor. Eso se puede hacer en forma aguda, cuando haces en cada acto anestésico nuestro. Nosotros damos medicación que previene el dolor postoperatorio y además medicación para tratarlos en el postoperatorio. Pero además hay pacientes que tienen por algún motivo, por ejemplo, dolor de columna o algún dolor articular, o los pacientes que tienen algún problema algún cáncer, que tenga dolor crónico. Entonces ahí dentro de nuestra subespecialidad nos entrenamos para hacer una consulta y darle el tratamiento adecuado para cada una de esas enfermedades. Por ejemplo, podemos hacer bloqueos en el caso de que necesiten o darle alguna medicación para que el paciente se encuentre confortable y lo mejor posible durante su vida diaria. Si le tuvieras que hablar a alguien que tiene que enfrentar una cirugía y está con todos estos miedos que venimos hablando, ¿qué consejo le darías? Primero que traten de conocer al médico anestesiólogo antes de entrar al quirófano, que le cuenten, digamos, que tenga una conversación con él sobre todo los miedos que tiene sobre, digamos, todas sus enfermedades, porque el paciente es el que sabe cuáles son sus alergias, cuáles son sus enfermedades previas, cuáles son sus miedos. Segundo, que estamos muy entrenados para cuidarlos. Entonces, que sepan que nosotros vamos a estar ahí todo el tiempo, que no nos vamos a mover. Y que somos la persona que los va a mirar, que les va a tocar, digamos, les va a dar la mano, y que estamos ahí justamente para acompañarlos y cuidar lo más importante que tiene cualquier ser humano, que es su vida. Te agradecemos la visita, doctora Marina Moreira, que es médica anestesióloga y especialista en tratamiento del dolor. Fuiste muy clara con un tema que genera muchas dudas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ahora nos vamos con tus preguntas, porque sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. La mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla, la mandás en redes sociales, de la forma que quieras, te leo. Tengo un stent coronario y tomo atorvastatina 40 miligramos. ¿Puedo suplantarlo con aceite de oliva? Es la pregunta. Va a responder el doctor Gabriel Lapman, nuestro cardiólogo. Bueno, la respuesta es no. No lo podés reemplazar la atorvastatina por aceite de oliva. Eso quizás lo leíste en algún posteo de alguien o en redes sociales. No es algo recomendado. Es más, si tu médico te dio una estatina para bajar el colesterol, en este caso de 40 miligramos, probablemente tengas criterio. ¿Cuáles serían los criterios? Tener elevados los niveles de LDL, ApoB, colesterol total, quizás tener placa en las carótidas, quizás tener hígado graso, o quizás tuviste un infarto, una ACV, alguna patología vascular. Así que no recomiendo en absoluto cambiar el aceite de oliva por la estatina. Estamos hablando de una medicación que es específica para el tratamiento de los niveles de colesterol elevado para bajar la inflamación a nivel arterial, que tiene indicaciones precisas, que es una medicación noble, que en algunos casos es cierto que tiene algunos efectos adversos, pero que es minoritario. Con lo cual, si tenés la indicación, hay que seguirlo, y de ninguna manera nada reemplaza la indicación de tu médico. Tiene un stent, dice. Y tiene más todavía. Seguramente la estatina es parte de los medicamentos que está tomando, no es el único, porque hay que hacer un tratamiento completo para reducir el riesgo de un nuevo evento. Vamos a hablar en algún próximo programa de lo que es la rehabilitación cardiovascular, porque nosotros hacemos mucho foco siempre aquí en el programa en lo que es la prevención primaria. Tratamos de que los esfuerzos que hagamos sean para evitar que surja un evento. Cuando ya hay algo,
un evento que se dio o que hubo que intervenir, empezamos a trabajar sobre lo que es la prevención secundaria, que es rehabilitación. Exactamente, ejercicio físico, alimentación y en este caso las estatinas, quizás tenga algún antiagregante plaquetario, hay mucho para ver, hay que ver si quedó el corazón un poco grande, también betabloqueantes, bueno, muy importante seguir las indicaciones de los médicos y no basarse quizás en pseudogurúes que dicen, esto no tomar y cambia por algún alimento que, en este caso, si bien es bueno el aceite de oliva, no tiene nada que ver. Usalo para condimentar. Claro, Usalo para condimentar. Delphi, el aceite de oliva es una grasa neutra, cardiosaludable y que lo podemos utilizar para condimentar. Vos no me dejás que lo use para cocinar, pero es una grasa que tenemos que incorporar. Como aceite para, por ejemplo, para condimentar, para ensaladas o para agregar es el mejor, o al menos el que más recomiendo yo porque es monoinsaturado y tiene mejor estabilidad que otros aceites. Siguen apareciendo tus preguntas, las mandás al número de WhatsApp que aparecen en pantalla, te leo. A ver, soy Omar de Santiago del Estero. ¿Cuáles son los beneficios del aceite de coco? Otra grasa. Acá estamos con los aceites. A ver, aceite de coco. El aceite de coco. Bueno, el aceite de coco se puso muy de moda. En realidad lo que se decía del aceite de coco es que es un aceite que como tiene mucha estabilidad porque es a temperatura ambiente sólido, no se oxidaba para cocinar. Entonces se usaba mucho como medio de cocción. Hay un tema con esto. Si bien es más estable que otros aceites para cocinar, es porque ya está saturado. O sea, lo que pasa con los aceites vegetales es que a altas temperaturas, aunque Milton diga que no, sí se saturan, se oxidan. En cambio, el aceite de coco ya está saturado, lo cual no quiere decir que sea más saludable. En realidad ya la grasa ya está saturada. ¿No se hizo famoso con el café ese del aceite de coco? Sí, ¿por qué? Porque lo que tiene, por ejemplo, como beneficio podemos decir que aporta un montón de energía. Entonces quizás sí, personas que estaban subiendo el Himalaya y necesitaban una carga energética enorme, son ácidos grasos de cadena corta que aportan mucha energía. Tienen ciertas funciones, según algunos estudios, como por ejemplo antibacteriano, micótico, que se usan en situaciones particulares, pero no reemplaza los aceites, por ejemplo, vegetales, por ejemplo, el aceite de oliva que mencionamos recién. Si bien puede ser un medio para cocinar, a veces si te gusta el sabor o en vez de manteca usás aceite de coco, no lo reemplaza para condimentar o no reemplaza como las grasas saludables como el omega 3, ¿sí? O sea, no reemplaza el omega 3, pero sí hay un tema en el cual este aceite de coco es una alternativa superior, por ejemplo, al exceso de aceites vegetales tipo maíz, girasol, soja, que tenemos en exceso en nuestra alimentación y que en exceso son proinflamatorios. No, y obviamente a la manteca, por ahí, o sea, las grasas sí saturadas animales, porque es una grasa saturada vegetal, entonces es mejor para cocinar más que nada. No quizás para consumir en frío como a cualquier cosa. El problema ahí con este tipo de aceite es que se le da ese beneficio de que sirve para todo. Y eso... No es malo, pero tampoco es un superalimento. Es una grasa, como hablábamos en capítulos anteriores, que hay que balancear con otros tipos también de grasas y alimentos, claramente. Rompiste el coco. Rompiste el coco, dice Marca. Bueno, vamos ya al noticiero médico. Nuevo trabajo nos habla de la relación de la longitud de los telómeros con la demencia y el riesgo de ACV. Un estudio publicado en Neurology revela que la menor longitud de los telómeros, estructuras que protegen los cromosomas, se asocia con mayor riesgo de demencia y accidente cerebrovascular. Investigadores analizaron datos de más de 356.000 personas del Biobanco del Reino Unido y hallaron que quienes tenían telómeros más cortos presentaban hasta un 19% más de riesgo de demencia. Sin embargo, este vínculo disminuye en aquellas personas con hábitos saludables como tener una buena alimentación, hacer ejercicio regular, descansar adecuadamente y la suplementación del nutriente telomerina. Aunque el estudio no prueba causalidad, sugiere que un estilo de vida sano podría proteger al cerebro del envejecimiento acelerado. Vamos a desarrollar esta noticia. 356.000 personas fueron analizadas en este estudio donde vinculan la longitud de los telómeros con el ACV y la demencia. ¿Qué es este telómero que marcan? Es ese capuchón que protege nuestro ADN. Exacto. Con el paso del tiempo se va acortando y ese acortamiento es lo que se relaciona con distintas enfermedades crónicas. En este trabajo puntualizan en el ACV y la demencia. Bueno, está claro que esto lo venimos explicando en las ciencias de la longevidad, una nueva especialidad médica, que es la medicina de la longevidad.
estamos tratando al envejecimiento como si fuera una enfermedad, que esto es un cambio total de paradigma, porque antes se decía que el envejecimiento es algo normal, entonces somos, digamos, esperemos a envejecer. Hoy en día, David Sinclair y las nuevas posturas de la Universidad de Harvard y un montón de investigadores ya están hablando de que el envejecimiento sería una enfermedad a tratar y se conocen las causas. Sí, ellos hablan de reversión. O sea, Totalmente. el foco de la evidencia de los científicos actuales están tratar de revertir, de ir para atrás. Hoy lo que tenemos, y vamos a ser muy puntillosos con esto, es la evidencia actual, que sí nos habla de que le podemos poner un freno de mano, que el paso del tiempo va a estar, pero la forma en que envejecemos sí lo podemos modificar. Este trabajo lo habla. Arrancan con los hábitos de vida, Siempre. con el estilo de vida y terminan la suplementación con el aporte de telomerina, que vamos a hablar de esto. Pero hoy sabemos y la evidencia clínica en humanos nos lo viene demostrando. La evidencia es muy robusta que una alimentación saludable, ejercicio físico, descanso reparador, conectividad social y sentido de vida, eliminación de hábitos tóxicos y reducción del estrés, esos 6 pilares, aumentan los años de vida y la vida en esos años. Pero traje unos papers porque acá es importante. ¿Qué son papers? ¿Qué significa? Papers es evidencia científica que leemos los médicos, ¿sí? Okay. Este es un estudio muy interesante sobre la telomerina, puntualmente la D-ribosanicotinamida, es estudio en animales y en seres humanos, que habla de que el aporte de la telomerina en seres humanos triplica la concentración de NAD, una molécula que es muy importante para este achicamiento de los telómeros, reduce el achicamiento y tiene más de 181 bibliografías de estudios clínicos en seres humanos y animales, de que el aporte, o sea, nosotros vemos en las redes sociales muchos medios dicen que no tiene sustento científico. Bueno, evidentemente no están actualizándose con estos temas que nosotros diariamente vemos, ¿no, Milton? O sea, ahí tenés un trabajo publicado en la revista Nutrients, que es una revisión de estudios. Ahí lo estamos haciendo bien el director. Nosotros lo que presentamos recién es un trabajo puntual. Acá tenés una revisión de estudios que incluye más de 180 trabajos, entre ellos publicados y desarrollados en seres humanos, donde muestran esta relación que hay con la forma en que envejecemos, con los niveles de NAD/MAD y las formas que tenemos de aumentarlo en forma efectiva. Exactamente. De hecho, la conclusión es que el aporte de telomerina tiene efectos a nivel cardiovascular, metabólicos, sobre el efecto inmunológico, sobre el CD38. De hecho, acá hay otro estudio, no es que mostramos nosotros, digamos, este tenía 181. Acá también lo mismo que pueda enfocar el director. Sí, es importante que los médicos tengamos la visión de la evidencia completa. Si bien hay un montón de tratamientos que nosotros utilizamos, no sé, digo, estatinas que hablamos antes, es algo que hay evidencia científica y la tenemos que utilizar. Pero también el aporte nutricional de ciertos nutrientes, este es NAD+, D-ribosanicotinamida, digamos, la evidencia científica es muy robusta de este nutriente en particular, ¿no? Y esa evidencia es cierto que es reciente. Es reciente, porque, fíjate, claramente. este trabajo que mencionamos es un trabajo de esta semana. Los que vos estás mencionando es trabajo de 2022, 2021. Sí, son muy recientes. Son recientes, pero están recopilando toda evidencia pasada. Estamos hablando de más de 180 trabajos. Exacto. Que generan que esa masa crítica de información nos permite tomar y desarrollar consejos basados en la evidencia. Claro, cuando nosotros hablamos de un nutriente acá en ADN Buena Salud o en cualquier espacio televisivo o en las redes sociales, lo decimos desde la ciencia, lo decimos desde el aporte. También después está el libre albedrío de la persona del otro lado de ver si lo va a tomar o no y siempre consultar con tu médico. Los médicos que se están formando en suplementación, en estilo de vida, suelen recomendar nutrientes validados. Y los nutrientes validados lo da la fabricación, el tipo de planta que lo hace, las patentes que están atrás. Y en el caso de la telomerina lo que sucedió es que hay mucho NAD dando vuelta, ¿no? Y poco es con sustento científico. Entonces la telomerina nada más lo que tiene es que tiene el nutriente de los trabajos clínicos que mostramos recién. Y claramente el sustento científico está avanzando, es reciente, pero vamos a ver mucho más en el futuro. Y lo otro que te agrego, el suplemento de calidad, como en este caso la telomerina, lo conseguís en las farmacias. El lugar donde se encuentran es las farmacias de todo el país. Ahora nos tenemos que ir a un corte muy breve y enseguida volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista, dejando tu consulta al número que aparece ahí en pantalla, a ese WhatsApp, nos la mandás en video o escrita de la forma que quieras y nosotros vamos a tratar de darle respuesta.
Estoy en la mesa junto a la Nutri Delphi Zimmerman para tratar de entender el almidón, ese principal componente calórico que tenemos en nuestra alimentación, en dónde está y si lo tenemos que demonizar, porque hay una cuestión donde los alimentos empiezan a ser demonizados y la realidad es que, como vamos a ver, hay alimentos que son saludables y tienen almidón. Bien, a ver, el almidón es un derivado en realidad del hidrato de carbono, es la fuente energética de nuestra alimentación principal. ¿Qué tiene el almidón? Que es una molécula unida a muchas otras moléculas, que es la glucosa, ¿sí? Muchas glucosas forman el almidón. Es un hidrato de carbono complejo. Complejo, ¿por qué? Porque complejo se le llama que son muchas glucosas. Si bien es complejo, porque son muchas, nuestro organismo, o sea, tanto en saliva como en los intestinos, tiene la amilasa, que es la tijerita que corta. Entonces, cuando va cortando ese almidón, lo va cortando en glucosa, que es azúcar. Por eso lo que tiene el almidón, que es una fuente energética muy rápida, o sea, si vos querés ir hablamos con Marca en otro programa, ir a entrenar, comés alimentos ricos en almidón, que ahora vamos a ver cuáles son, o los deportistas, quizás en un almuerzo antes de jugar al fútbol, le dan alimentos ricos en almidón porque el cuerpo con esas tijeritas corta y tiene el azúcar y la energía muy rápida. Es bueno para ciertas cosas, como también es malo para otras, porque ese exceso de energía rápida hace picos de azúcar en sangre, que muchas veces vimos que puede llegar a ser causas de sobrepeso, resistencia a la insulina y toda una inflamación del organismo. Vamos a hablar de eso. ¿Cuánto de hidrato de carbono tenemos que tener en nuestra alimentación? A nivel general, porque hay obviamente que puntualizarlo caso por caso, pero a nivel general, ¿cuánto debiera ser el hidrato de carbono? A ver, en realidad lo que se recomienda a nivel general siempre es que más o menos el 50% de la alimentación sea base de hidratos de carbono, o sea, una base energética que tenga nuestra dieta. Obviamente que después va a depender la actividad física que hago, porque ahí voy a necesitar más. Mi objetivo a nivel de composición corporal, si yo quiero aumentar el músculo, la base para que ese músculo se alimente y tenga fuerza va a ser el hidrato de carbono. O si estoy en un quizás descenso de peso, si quiero bajar la grasa corporal, ¿qué tengo que hacer? Dejar de darle al cuerpo tanta energía de afuera para que pueda usar mi grasa, o sea, mi energía propia, que es la grasa. Entonces, siempre todo depende. Ahora, yo, salvo que sea para casos en deportes en particular, lo que no recomiendo, y por eso quiero mostrarles, no consumir el almidón o los alimentos ricos en almidón o hidratos simples solos. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que evitemos este impacto de azúcar en sangre y que generemos saciedad. Como el almidón es tan fácil de digerir para el cuerpo, al rato voy a tener hambre de nuevo. O sea, hay estrategias que nos pueden ayudar que el impacto que genera de azúcar en sangre sea menor. Exacto. Entonces el problema no es solo, que ahora lo vamos a ver, el pan, no es solo la papa, no es solo el arroz o no es el fideo, sino es consumirlo en grandes cantidades y solos. Entonces diferente es si yo al pan, que ahora te voy a mostrar que tiene un montón de almidón, le pongo queso o le pongo un huevo. ¿Por qué? Porque esa proteína me ayuda a disminuir ese impacto de azúcar en sangre. O le pongo, por ejemplo, lo hago integral, que tiene fibra. La fibra también ayuda a disminuir el impacto en sangre y que esa molécula no se digiera tan fácil. ¿Cómo vamos a identificar el almidón en este experimento que nos propone? Bueno, hay alimentos, como te dije recién, que son ricos en almidón y además tienen simplemente almidón. Entonces todavía como su cantidad o su manera de digestión es más rápida. Por ejemplo, un pan. Un pan es harina de trigo y agua, básicamente. Entonces es muy rico en almidón. Y hay un agente que es el yodo, que tiene un color que es como naranjón, ¿no? Cuando está en presencia de almidón, cambia de color a un azul oscuro. Se reacciona ese naranja a un azul cuando encuentra y se choca con almidón. Exacto. Y esto sirve también mucho para identificar a veces alimentos adulterados. Ahora después te voy a contar. Pero bueno, esto lo voy a ir poniendo acá porque quizás tarde un rato, pero ven que es naranja. Ya cambió. Ya cambió. No de sé si naranja se llegó a ver. Se ve ahora, está yéndose a un azul oscuro. Se oscureció, se puso negro. Y esto es naranja, el yodo es como el que pueden tener en sus casas. Es naranja y está negro. Eso es porque hay presencia de almidón. O sea, ese almidón. Otra estrategia, mientras vamos desarrollando los distintos alimentos con almidón, para generar que ese impacto sea menor, es enfriar el almidón. Generar el almidón resistente. Eso es un truco que está bueno para hablar acá, porque muchas veces me preguntan si es mito o no. ¿Por qué si escucharon que pongas la papa en la heladera o el arroz y lo vuelvas a calentar? Eso en realidad genera una reacción que el almidón se vuelva más resistente y actúe más como una fibra.
entonces sea que a estas tijeritas le cueste más romperlo, entonces enlentece esta digestión y mejora este pico de azúcar en sangre, que es lo que buscamos reducir. Seguimos descubriendo almidón. Mira, te voy a mostrar, permiso, me cruzo. Esto es almidón. Es para que vean bien, esto es lo que tienen muchos de estos alimentos, es directamente la maicena, que es almidón puro, digamos. Y lo voy a poner en agua para que lo puedan ver bien el cambio que genera. Mirá. Ahí tenés el almidón. Este es almidón con agua. Y vas a replicar esa reacción que tuvimos con el pan. Exacto. Directamente, le echas las gotitas. Aparece naranja. Y va cambiando el color. Es una forma de identificar fácil el almidón. Oscuro, oscuro, porque si yo se lo pongo a alimentos que no tienen almidón, me va a quedar el mismo color naranja. ¿Qué es? La proteína, por ejemplo. El huevo no tiene nada de hidratos de carbono. A ver, vos seguí, yo lo voy mostrando, así se ve cómo cambió de color. Si yo pongo esto, debería pasar, si el huevo no está adulterado, que no me cambie de color de naranja a azul. A ver, y el huevo no va a cambiar, queda naranja. Queda naranja. Ahí lo está llenando. ¿Ven? De yodo y mirá queda la naranja. diferencia entre los alimentos que tienen almidón y los alimentos que no lo tienen. Y este exceso de almidón, este exceso de hidrato de carbono, que ya dijimos que no demonizamos el hidrato de carbono a nivel general, está muy relacionado a esta epidemia de resistencia a la insulina y obesidad o sobrepeso que estamos viendo. Por eso, perdón. A ver, no es que hay que eliminarlo, pero sí hay que tener en cuenta que el exceso, sobre todo de almidones simples, pueden generar resistencia a la insulina. ¿Qué pasa? La insulina es una hormona que se encarga de incorporar el azúcar en las células para darle energía, para que vos te sientas bien, para que pueda funcionar y para no acumular tanta grasa, que es oxidativa, más allá de lo estético, es inflamatoria, no hace bien. Entonces, lo que pasa con estas estrategias que estamos mencionando de combinar la proteína, de agregar fibra, es que intentamos mejorar esa resistencia a la insulina y que también hay otros nutrientes, por ejemplo el dechiroaminoinositol, conocido como metacitol, que es un derivado de la vitamina, que tiene una función muy similar para complementar la dieta, que es que ayuda básicamente a la insulina a incorporar este azúcar en células, o sea, mejora esa resistencia. O sea, hace que esa insulina funcione mejor, que meta el azúcar que está circulando dentro de la célula, disminuye lo que es el depósito de grasa, que es lo otro que vos mencionaste vinculado al exceso y la secreción de insulina, y lo otro también es el apetito, porque la insulina nos genera necesidad de estar comiendo. No solo cuando aparece la insulina nos genera necesidad de estar comiendo, y además el mensaje que da el cuerpo es: como hay energía, no usemos la grasa de reserva. Entonces, personas, quizás pacientes, mucho en etapa de menopausia pasa que empieza a aumentar esta resistencia a la insulina. Un muy buen complemento puede ser el metacitol, más allá de todas estrategias de la dieta, de sumar más proteína, porque va a ayudar al mejorar esa resistencia a poder bajar mejor la grasa acumulada y mejorar obviamente la salud funcional de todo el cuerpo, que se genera a través del aumento de grasa o esa dificultad en tener una buena composición corporal, digamos. La utilización de este nutriente, del metacitol, fundamentalmente tiene su origen en el síndrome de ovario poliquístico, en chicas cursando síndrome de ovario poliquístico. Dentro de los síntomas asociados está la resistencia a la insulina, y lo que se vio es con el agregado de este nutriente, es como no solo mejoraban los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, sino que mejoraban la función de la insulina y bajaban de peso. Por eso hoy está la alternativa para toda la población, tanto mujeres como hombres, del agregado de metacitol. Hay una forma que es el metacitol RI, que es para toda la población, tanto mujeres como hombres, porque las versiones originales estaban pensadas en la mujer basándose en el síndrome de ovario poliquístico. Sin duda, por eso es súper importante. Entonces, para mejorar esta resistencia a la insulina o mejorar la composición corporal, es disminuir los almidones o los hidratos de carbono simples desde la dieta. Si los vamos a consumir, siempre combinarlos con fibra y proteína. La actividad física clave, aeróbico y fuerza, y el metacitol como complemento, que la recomendación son 2 cápsulas diarias, principalmente orientado a esto de la resistencia a la insulina, que se puede tomar uno en almuerzo y uno en cena. Va a complementar muy bien y va a ayudar a mejorar la composición corporal. Muchas gracias, Delphi. ¿Te animas a acompañarme al segmento de marca registrada? Vamos. Hoy está en capilla. Hoy está, Tengo hoy después de miedo. lo que fue ese pensamiento lateral. Sacar ahora. Ese pensamiento lateral, marca, pero bueno. Quiero saber si yo después puedo comer lo que vos manchaste, digamos, con yodo. ¿Lo puedo comer? No, fue un experimento. Fue un experimento para que lo vean en sus casas y marcar
bien fácil qué alimentos tienen almidón, que eran los que estaban. Me encantó. allí. Hoy llego a casa y arriba de la mesa empiezo a ver si estoy comiendo almidón o no. Pero voy a ver un tema que nos atraviesa a todos, que tiene que ver con el tema de la pantalla del celular. Sí. ¿Está bien? Temón. Porque es A ver un si tema, te redimís, dale. Es un tema. Pantalla del Es celular. más, hasta tengo un pequeño test como para que uno pueda ver cuál es tu relación justamente con este pequeño aparatito. Pero antes te quiero comentar algo que te va a sorprender. ¿Cuántos millones de argentinos hay hoy? Aproximadamente 46 millones. Más Sí. o menos. ¿Saben cuántos celulares activos hay? 65. Más de uno por 65 millones. Hay más celulares que personas. ¿Está bien? Pero eso no es todo. Si yo les tiro un promedio de cuánto tiempo una persona pasa en la pantalla. 10 horas. ¿Cuánto? 8. Bueno, los adolescentes son 7, 8 horas. Nosotros los adultos, 6, 7. Es una locura. Pensá cuánto tiempo estás despierto. Prácticamente casi la mitad del día estás frente a la A pantalla. nivel psicológico, ¿por qué es tan adictivo? Bueno, es muy adictivo en principio por una cuestión muy sencilla. ¿Está bien? Yo tengo acá el celular y llega una notificación. Esto genera expectativa. Cuando hay una expectativa, tiene que ver con que tal vez podés ahora encontrarte con algo que te va a dar mucho placer, que genera dopamina. Insisto, que es la causante o la que está relacionada con el sistema del placer, lo que tiene el tema de la recompensa. Miro y de pronto puede ser que sea algo positivo. Y si es positivo, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a repetir, porque cuando uno de alguna manera tiene alguna recompensa vinculada con el placer, repite. Pero también puede ocurrir, digamos, lo siguiente, que lo dejé, miro y veo que Delphi no me responde, pero yo veo que está online. Me Entonces agarró ansiedad. no puedo desconectar, me genera ansiedad. Entonces hasta que dejó Delphi listo, no me te clavó responda, listo. no sigo. Pero eso no es todo. ¿Saben qué impacto tiene a nivel emocional? Número 1, ansiedad. ¿Por qué? Pues estás pendiente y digo, yo no puedo creer, Gaby tiene una vida mejor que la mía. Me pone siempre lo que está en su pareja, dónde sale. Entonces uno siempre vive la vida del otro porque estás pendiente de lo que hacen. Segundo, algo que es increíble, el miedo que te estás perdiendo algo. Por ejemplo, te fuiste de vacaciones a un lugar paradisíaco y estás viendo que tus amigos se fueron a jugar al fútbol. Decís, pucha, me la perdí. O sea que uno siempre está pendiente FOMO. de que algo se la perdió. De la vida del ¿Cómo otro. se llama eso? ¿Cómo se llama? FOMO. Fear of missing out. Sería miedo de perderse algo. Exactamente. De Como las palabras de No, los no, chicos, no, de la de juventud. los chicos. Había test, vos me dijiste que había un test. hay un A test, ver, hay un vamos test con la como para placa ver y a ver el si test. tenés algo de esto como para poder preocuparte. ¿Está bien? Pará, Vamos vamos a las responder preguntas. sí o no, A ver. son las preguntas. Exactamente. Y las va a hacer Si Marca es sí, Registrada. sumamos puntos, pero quiero ver tu relación, si es o no adictiva. Tienen que responder ustedes. Dale. tienen que Sí, ser dale, honestos. La primera pregunta, ¿miran el celular apenas se despiertan? Sí, Sí. se llama la alarma ahí. Claro. Ya, no justifiques. ¿Sí o no? Sí. Bueno, segundo, Está mal. van al baño. No importa para qué. ¿Está bien? Vas al baño. ¿Está bien? ¿Lo usás en la mesa o cuando estoy con otras personas en el baño, en Pará, la mesa? mezclaste todo, mezclaste el baño con la mesa. Pará. ¿Vos no estás en la mesa en el baño? O sea, la pregunta es, si vas al baño lo llevas y si no, si en la mesa también lo tenés. Sí, Y en si la estás con mesa lo personas, O sea, ¿lo si usás? respondiste que no en el baño. Intento la que mesa. no, pero sí. En el baño. ¿Se lo llevan al baño? En el baño no, en las mesas lamentablemente sí. ¿Al baño? No. Yo llevo. Ahí está, ustedes son mentirosos. ¿Está bien? ¿Me cuesta dejarlo lejos por más de una hora? Sí, Sí. 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 Pero yo tengo problemas de, Ya de, sabemos. control, Bueno. de control de las cosas. Entonces lo tengo colgado yo. Sí, ya nos dimos cuenta. ¿Ves? ¿Está Lo bien? tengo todo el tiempo colgado para no perderlo de, Sí. de vista. Bien. Después, lo último que haces antes de dormir es mirar el celular, No. Puede ser. ¿no? Solo un libro, generalmente. Pero antes de acostarte no mirás por Sí. último a ver Sí, si hay no, algún mensaje. no. 3 de 4 voy, dale. 3, 4 y la última. ¿Sienten ansiedad si no lo tienen encima? Decís, Sí. pará. Sí, obvio. Sí, yo no sé si ansiedad. ¿Y Pues qué? muchas veces me doy cuenta que no lo tengo cuando lo necesito. Digo, uy, no está. Claro. Y ¿Dónde bueno, lo dejé? pero ¿y qué pasa? Tengo No. otro problema, que era el tema de la ¿Dónde atención. lo dejé? que lo Por dejo- eso, o sea, en el caso de Milton es peor. En el caso, digamos, de. Bueno, ahora vamos a hablar con la psicóloga, digamos, de Delphi. Pero lo importante, la verdad. Vamos a los resultados. A ver, Exactamente, quiero saber, a ver cuál es el resultado. Si Porque acá en la placa, si vamos a ver. respondiste más de 3, sí. Hay que cambiar los hábitos, hay que cambiar los hábitos, pero insisto, algo que hoy, no voy a decir el nombre de la red social, pero hay una que tiene un algoritmo que va detectando tus respuestas frente a lo que te va mostrando y llega un punto en el cual, a partir de lo que a vos te gusta, te repite lo que ya sabe que va a funcionar. O sea, es adictivo. No te suelta. Es adictivo. ¿Está bien? O sea, esto parece una tontería, pero el primero que uno dice, no, yo lo controlo. No es así. No. ¿Está bien? Entonces, estas pequeñas conductas están estudiadas justamente
por aquellos que están detrás de esto, que entienden cómo funciona tu cerebro y entienden cómo funciona el tema de la dopamina, que no es la dopamina algo que está vinculado con el placer, con la endorfina. Tiene que ver más con aquello que uno cree que va a vivir. ¿Se entiende? O sea, si yo creo que... Marca, para darle un cierre a esto, vos ponés, tuviste más de 3 sí, acá los 3 tuvimos más de 3, cambia hábitos. Dame consejos así para cambiar los hábitos y tratar de corregir esto. Bueno, una de aquellas cuestiones es que uno pueda empezar a definir durante el día, ¿está bien? ¿En qué momento vas a dejar el celular? Necesitas desconectarte. Por ejemplo, no sé si ustedes lo hacen en la hora del almuerzo, pero hay ciertos momentos donde tenés que desconectarte. Y algo fundamental, si tenés una reunión, yo tengo reuniones hoy en empresas donde se acuerdan que antes de arrancar una reunión se apagan los celulares. ¿Está bien? O se le da a alguien que está coordinando, pero porque para poder lograr evitar justamente la tentación. Entonces, número 1, tenés que definir momentos del día donde me desconecto. ¿Está bien? Especialmente cuando estás con gente. Con tu familia. Con tu familia. ¿Nunca les pasa, van a cenar y ves parejas que están juntos y están cada uno en la suya? Lo de lunita está bueno también como tip. Yo a partir, por ejemplo, de las 7 de la tarde, lo pongo en modo lunita, sería como modo descanso. No molestar. No molestar, eso. Entonces no te aparecen notificaciones, no te suena nada. Esto dijo Delphi Escleve, que es la notificación. La idea es evitar la notificación, porque apenas uno percibe esto, el cerebro automáticamente dispara esta conducta concretamente inconsciente. Lo vamos a implementar, Marca, y después te contamos cómo nos va. Ahora bien. quiero leerte porque vos sos el principal protagonista de ADN Buena Salud con tu pregunta que la mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Y nos dice, hola, soy Mercedes de Rosario y quería saber si el Serrapep calma el dolor de lumbalgia. Bueno, ¿qué es el Serrapep? Primero, el Serrapep es una enzima que es interesante porque es un suplemento de una enzima proteolítica antiinflamatoria. Quiere decir que baja la inflamación. No sé el caso puntual, hay que ver bien. Sí puede ser un complemento de la alimentación del Serrapep para la lumbalgia. La evidencia científica es muy fuerte, es una opción muy válida a los analgésicos comunes, como para suplementar el Serrapep. Lo que hace es, en la inflamación aguda, porque tenemos que diferenciar, ¿no? La inflamación aguda, por ejemplo, golpes, cirugías, infecciones, inflamación intestinal aguda, ahí el Serrapep actúa muy bien. Antes de utilizar los analgésicos, siempre consulta con tu médico. Lo que hace es bajar la inflamación y ahí baja el dolor. Por ejemplo, hematomas, ayuda mucho a la cicatrización, es sinérgico con ciertos antibióticos, por lo tanto esta persona una infección es muy interesante. Y en la inflamación crónica, que puede ser el caso de la lumbalgia, que puede ser el caso de artritis, artrosis, en la fibromialgia, como se toman tantos analgésicos, la persona ya no sabe a qué recurrir. Entonces, muchas veces los traumatólogos, los especialistas en dolor, recomiendan el Serrapep como una herramienta. En el caso de que estés pensando en adquirir el Serrapep, o sea, buscar el Serrapep, se consigue en todas las farmacias de venta libre. En este caso podría tomar, siempre obviamente evaluando con un profesional, podría tomar hasta 3 por día de Serrapep, dividido en 3 tomas, y lo que hace es bajar la inflamación. Y de esa manera va a bajar el dolor, eso se puede sostener, es natural. Lo que tiene el Serrapep es una cápsula gastroresistente, que es interesante esto, porque como es una enzima y se puede degradar, la tecnología que hizo el laboratorio Framingham es que sea una cápsula vegetal gastroresistente que pase el estómago, el ácido clorhídrico, llegue al intestino y ahí haga la absorción y actúe. Así que muy interesante, seguramente lo está tomando porque hace la pregunta muy directa. Seguramente con esa menor inflamación va a lograr controlar el dolor y esto que vos marcaste es para mí lo más importante del agregado de nutrientes como es el Serrapep. Te ayuda a disminuir el uso o los requerimientos de los AINES, los analgésicos tradicionales que muchas veces, si bien son medicamentos que usados bien son nobles, en el uso crónico tienden a generar daño en la mucosa gastrointestinal, sobre todo el paracetamol lo hemos visto a nivel hepático. Entonces, si logramos disminuir la necesidad de ese tipo de analgésicos, vamos a estar generando una mejoría general además de los síntomas, porque vamos a estar evitando ese daño asociado. Así es. Hay más preguntas que llegan al número de WhatsApp y aparecen en pantalla. Hola, soy de San Juan, a mi marido le dijeron que tiene estrés, pánico y ansiedad. Además tuvo síntomas de ACV. Se hizo todos los estudios y por suerte le salieron bien. ¿Cómo puede tratarse? Bueno, acá primero se descartó el accidente cerebrovascular. Está muy bien la consulta. Seguramente hicieron
distintos estudios para descartarlo y nos quedamos con estos cuadros de estrés, ansiedad que manifiesta. Bueno, es interesante porque es un cóctel, ¿no? Lo que plantearon, básicamente cuando uno habla del tema, digamos, del ataque pánico, tiene que ver un trastorno de ansiedad. ¿Qué es concretamente? Es la sensación más similar a la que uno tiene cuando cree que se va a morir. ¿Está bien? Es como que uno se asusta a los síntomas. Te falta el aire. ¿Está bien? El corazón empieza a palpitar más rápido, te asustás. ¿Qué genera esto? Que se acelere todo esto. Entonces es como que esto se dispara y la sensación que uno tiene es que no puede manejar. ¿Está bien? Y esto obviamente tiene un impacto concreto también en todo lo que es el tema del estrés. Algo que uno recomienda siempre es, por un lado, técnicas para que cuando esto ocurra lo puedas manejar. Y después hay que tratar de ver qué es lo que lo dispara. Pero en principio hay algunas técnicas. Número uno, el tema de la respiración. No sé si ustedes alguna tuvieron algún otro trastorno de pánico. A mí me ha ocurrido en épocas de la vida. Al principio te asustas, pero también uno se la ve venir. Y cuando uno se la ve venir y lo puede empezar a manejar y uno está preparado, es como que lo toma de una manera diferente. ¿Cómo hay que respirar? La respiración. ¿Cómo hay que respirar? Lo que hay que intentar es aspirar 4 segundos, mantenés el aire 4 segundos. Que es cuadrado. Exactamente, es como, como dice Delphi, es como un cuadrado. En 4 segundos. Sostener 4 segundos, Exactamente. exhalar en 4 segundos y esperar. Excelente. Algunos lo que hacen es agarrar una bolsa de madera, está bien, y respiran dentro, digamos, la bolsa, digamos, de madera. O algo importante, siempre hay pensamientos catastróficos que te generan mucho miedo. Entonces lo que hay que tratar es cortar con esa dinámica de pensamientos catastróficos y te puedes concentrar de algo concreto. Es como que tu mente pueda tomar un objeto y tratar de concentrarte, de mirar el objeto y que no puedas continuar con esas ideas que terminan generando. No sé si no, que lo que pasa también mucho es que uno se va mucho con los pensamientos, entonces para volver a veces tocar o ver cosas. Tal cual. Porque frío, por ejemplo, el agarrar hielo, no ponérselo, meter la cara en un como un bowl con mucho hielo, ayuda mucho a bajar y a volver a sentir la realidad y que todo lo que estás pensando es fantasía. O sea, Vamos no a es seguir real. desarrollando este tipo de técnicas y estrategias, pero quiero ahora entrar en este test para entender cómo está nuestra memoria, cómo está funcionando nuestro cerebro. Bueno, vamos a hacer un test interesante para la gente del otro lado. Vamos a ir haciendo algunas preguntas como para ir viendo si tenés, digamos, acá dice riesgo de Alzheimer, deterioro cognitivo. Claramente, cuando está avanzado uno se da cuenta, pero podemos ir viendo algunas preguntas. Después vamos a hacer los resultados en la placa. ¿Te parece, Mil? Vamos, otro test entonces en ADN Buena Salud. El ejercicio es similar al anterior que nos presentó Marca Registrada. Vos respondés sí o no. Perfecto. Si respondés que sí, sumás un punto. Bueno, la número 1, fácil. ¿Te cuesta recordar nombres o lo que ibas a decir? Bien. ¿Te cuesta recordar nombres o lo que ibas a decir? Por ejemplo, no sé, viste a una persona varias veces y... ¿Cómo No se te llamaba? sale, no te sale. el Lo nombre. tengo en la punta de la lengua, pero no a mí me pasa aparece. cuando estoy con una ex. Bueno. No, perdón, Ay, sigamos. Marca. Bueno, Bueno, te damos ¿sí o punto, no? te damos punto. ¿Te desconcentrás fácilmente o estás más lento mentalmente, digamos, como que vas a una velocidad un poco menor? Bueno, eso puede... Sumo un punto. Si es positivo, sumo un punto. O sea, tenés que ir pensando más. Te cuesta Digo, y vas estás todo el desarrollando, tiempo estás más lento. desconcentrado. Exactamente. Estás más lento, ok. Número 3. ¿Sí o no? ¿Dormís mal o tenés mucho estrés? Esto es muy frecuente, yo sumo uno ahí a veces. Número 4. No tenés actividad, esto es muy importante, social a diario. Estás como en aislamiento, lo que Esto es sería. importante, a diario, A el diario. planteo. Está bueno. Es todos los días, estás con alguien, todos los días hablás, con cualquier Sociabilizás. sea, sociabilizás. Muy bueno. Bajás o estás en tu casa y viene alguien a visitarte, compartís, O salís y Qué preguntas encontrás sencillas, ¿no? Aparte que tocan la cotidianeidad. Vamos con, ¿tenés antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer? Ok. Yo tengo Los antecedentes de mi abuela. antecedentes. Y 6, algo que Delphi habla mucho, algo que hablamos siempre acá. ¿Consumís poca grasa saludable o poco pescado o no te suplementás? Bueno, sabemos que esa grasa muy importante para la actividad cerebral. De hecho, hay un estudio sobre el omega 3 y la demencia reduce casi un 50%. Son estudios grandes ya, ¿eh? Y esto nos pasa a la gran mayoría. El aporte de pescado, lo hemos dicho, es muy bajo en nuestra alimentación y es la fuente principal de omega 3, que es esta grasa saludable que protege nuestras neuronas. Entonces, Vamos con los ¿consumís resultados. poca grasa saludable? Es la pregunta. Vamos con resultados. A ver la placa. A ver. Ahí está. 0-2, buena salud cognitiva. Te felicitamos. Si estás Aplauso. ahí, bárbaro. 3-4, observación y cambios preventivos.
ir viendo. Y más de 5, alto riesgo. Prevención activa es ir al neurólogo, ir a hacerte un test neurocognitivo, es muy interesante, lo hacen los psicólogos. Y evaluar daños precoces, quizás es un despiste, quizás no estás concentrado. Falta de B12. Quizás, muy bien, Delphi, quizás te falta vitamina B12. Mirá. Bueno, siempre chequea, medí tus valores y ahí vas a tomar acción. Son test orientativos que nos Sí, ayudan totalmente. para generar pautas de consulta, porque siempre es clave ir al profesional, ir al médico para hacer un diagnóstico adecuado, porque son todas situaciones en las cuales, detectadas a tiempo, permiten manejos con mejores resultados. Total. Clave, siempre, la detección precoz. Así es, la prevención es la mejor intervención. Bueno, se fue. No, ¿cómo? Se fue la hora de ADN Buena No, Salud. voló. Voló ADN Buena Salud, pero hay frase final. Hay frase final, es, los ojos se fían de sí mismos, los oídos de los demás. ¿Cómo? Uy, pará que me hacen pensar en el cierre. Es un pensamiento Vamos de lateral. nuevo. Los ojos se Los fían ojos. de sí mismos, los oídos de los demás. Está bien, tiene razón. Ver para creer sería. Tiene razón, está bien. Bien. Te dejo el cierre a vos, marca registrada. Es mejor pedir perdón que permiso. Bueno, muy bien. Es mejor pedir perdón. Que permiso. Pedí muchos perdones en lugar de permisos. Y parece que pedí permiso, ¿eh? No, mejor a veces pedir permiso. No, No, rompe las reglas. Siempre me genera el lío y en el final del pero- programa. Marca, bueno, listo, se nos ¿Cuál fue. era cuál era el nombre Se nos de fue, pero queda el WhatsApp, quedan las líneas, quedan las redes sociales donde pueden mandarnos su pregunta escrita o en video. La esperamos y vamos a tratar de dar respuesta programa tras programa. Les agradecemos, como siempre, por haber estado del otro lado y nos volvemos a encontrar en la televisión pública para hacer mucho más. ADN, ADN, buena salud.